Muy buenos días. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a las personas que se conectan del otro lado y están viéndonos en esta hora. Continuamos el estudio de la palabra de Dios. Continuamos estudiando la gracia de nuestro Dios. Continuamos estudiando nuestras vidas o nuestras por gracia. Por gracia. Adelante. Muy bien. Espero que todos hayan traído su Biblia. ¿Sí? Una pluma. Mike está repartiendo las hojas ahí para que puedan trabajar, puedan apuntar. Y vamos a comenzar en esta hora. Las semanas pasadas hemos iniciado un camino que nos lleva a conocer en profundidad el corazón de nuestro Dios, porque de eso se trata la gracia, estudiar la gracia de Dios. Y a través que vamos avanzando nos damos cuenta que la gracia aplicada en nuestra vida es necesaria para que nosotros nos apropiemos de las promesas que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. Entonces hoy vamos a continuar este viaje descubriendo la gracia de Dios, viviendo por gracia, y nos vamos a dar cuenta que a través que vamos aprendiendo o entendiendo de cómo opera la gracia de Dios y saber lo que la Escritura dice acerca de la gracia de Dios, nos vamos a dar cuenta de que es nuestro deber, que es nuestra responsabilidad hacer, como dice la palabra de Dios, que su gracia no sea vana. No sea vana. Y esto es un gran desafío para todos nosotros, hombres. Vivimos tiempos en que es muy común que abusemos de la gracia de Dios y que no hagamos realmente lo que tenemos que hacer. Y en esta mañana vamos a descubrir juntos que tú y yo, como hombres, debemos ser correctos administradores de la gracia de nuestro Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Pedro capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4. ¿Están ahí, por favor? Abran sus Biblias. Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores. ¿De qué dice? De la multiforme gracia de Dios. Vamos a orar. Señor, muy buenos días, Padre. Gracias por permitirnos estar juntos en este día para estudiar tu palabra y queremos ser desafiados por ti en esta hora, Señor, a ser correctos administradores de tu gracia. Señor, trabaja en cada uno de nuestros corazones porque lo oramos y lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dos frases, dos palabras que quiero resaltar de 1 Pedro capítulo 4 versículo 10. La primera de ellas tiene que ver con la multiforme gracia de Dios, que no es un detalle menor. Hemos estado viendo a través de estos estudios, ¿no es cierto?, qué es gracia. Definimos gracia. ¿Cómo la definimos? ¿Se acuerdan? Como un regalo, como un don. No merecido. No merecido. Todos fueron a eso. No merecido, ¿no? Efesios 2, 8 y 9 habla que la mayor expresión de gracia de Dios es la salvación. ¿Sí? Y dice, la salvación no es por obras, sino que es un regalo de Dios. Vemos que es la mayor manifestación de gracia. Sin embargo, cada uno de nosotros tiene una responsabilidad hacia esta gracia recibida de parte de Dios. Más allá de que no la merezcamos, porque sí es cierto, no hacemos méritos para merecer la gracia. Es más, ni hacemos esfuerzo para hacer la gracia, pero sí tenemos que esforzarnos para administrar correctamente esta gracia, porque al final del versículo 10 dice que no solamente la gracia tiene muchas formas y se expresa en muchas formas, eso significa multiforme gracia de Dios, sino que dice que nosotros debemos administrar bien su gracia. Es una responsabilidad para cada uno de nosotros. La recibimos, pero debemos administrarla. Por lo tanto, es necesario que conozcamos algunas características de la gracia y es lo que hemos estado haciendo a través de estos estudios. Y hoy vamos a ver 5 puntos que nos van a ayudar a desarrollar una correcta administración hacia la gracia de Dios. Y tienen sus hojas allí y vamos a empezar a ver el primer punto. Y vamos a encontrar
que, hablando de la gracia, nosotros podemos y debemos crecer en la gracia. Completamos ahí. Se puede crecer en la gracia. Y cuando hablamos de gracia, también tenemos un ejemplo a seguir como cristianos, donde nosotros podemos y debemos poner nuestros ojos para ver de cómo se trata. Y cuando hago referencia a ese ejemplo, ¿a quién me refiero? ¿O a quién estoy tratando de citar? A Jesucristo. Jesucristo es nuestro ejemplo. Mientras estuvo en esta tierra, nos mostró cómo debíamos hacer. Y no podemos desviar nuestra mirada cuando hablamos de administrar la gracia, porque Él lo hizo y Él nos dejó el ejemplo de cómo debía hacer. Y la palabra de Dios nos dice en Lucas capítulo 2, versículo 52, que Jesús crecía ¿en qué? En sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres, para con Dios y los hombres. Entendemos que la gracia es algo que Dios el Padre derrama sobre las personas. Aunque no hagamos nada o aunque lo que hagamos sea malo, Él derrama sobre nosotros gracia. Vamos a recibir gracia. Y la Escritura dice, en cuanto a esta referencia y en cuanto a esta afirmación, de que el sol sale tanto para el bueno como para el malo. Es decir, la gracia se extiende a los demás. Y cada uno de nosotros, siguiendo el ejemplo de Jesucristo, así como Dios el Padre sobre su Hijo añadía más gracia, la idea era que la gracia es añadida conforme nosotros vamos creciendo en Él. Porque el secreto de Jesucristo no era que necesariamente era Dios hecho hombre, sino que Él dependía plenamente del Padre. Y Él todos los días comenzaba su día yendo a la presencia del Padre y buscando del Padre la guía y la dirección. Él entendía. Él era 100% Dios, pero también era 100% hombre. Y necesitaba imperiosamente poner bajo el control del señorío de Dios la parte humana para crecer en la gracia que Dios le había dado. Él tenía una misión en este mundo, ¿no es así? Y Él caminaba hacia esa misión. Todos los días le recordaba que una cruz lo esperaba. Y la única forma de mantenerse firme en ese propósito de vida era llenarse de la gracia del Padre para dar un paso más hacia adelante. Para que podamos entender esto como obra la gracia de Dios en nuestra vida, es un ejemplo muy práctico. Hay un padre que tiene 3 hijos y a cada uno de ellos le compra una caja de crayolas, ¿no? Y de los 3 hijos solo uno muestra interés en pintar y empieza a dibujar y raya paredes y raya las hojas y se gasta todo un cuaderno. La próxima vez que el padre va a hacer una compra y se va a fijar en ese hijo que desarrolló el deseo por pintar, ya no le va a comprar crayola, quizás ya le compre una paleta de acuarelas, un pincel, quizás le compre un marco para que él comience a pintar y más adelante quizás invierta o va a invertir definitivamente en una carrera para que el hijo desarrolle las artes y de esa manera pueda expresar todo lo que tiene. Bueno, Dios hace lo mismo con nosotros. No desecha a los otros 2, sino que se manifiesta su gracia, que es multiforme en otras áreas, en otras formas en su vida. Pero aquel que demostró ante la primer señal de parte del Padre que le gustaba la pintura, la gracia del Dios se sigue extendiendo en nuestras vidas de la misma manera hasta llegar a desarrollar en nosotros el hombre a la medida que Él tiene en su mente y en su corazón. Por eso nosotros debemos crecer en la gracia, aprovechar cada cosa que Dios pone y agrega a nuestras vidas para crecer. Y Pedro lo dice claramente en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18, porque dice, más bien crezcan, ¿en qué? En la gracia y en el conocimiento de nuestro Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y por siempre. Amén. ¿No era el secreto de Jesús? Él crecía en gracia. Y esto traía, dice la palabra de Dios cuando leímos ahí, gracia para con Dios y con los hombres. Y el secreto para nosotros es crecer en gracia. Crecer en esa gracia que Dios pone en nuestras vidas. Por eso es inminente y necesario que cada uno de nosotros en forma personal, varones, podamos crecer y hacer aún más profunda e importante nuestra relación con Jesucristo. Nuestra relación con Jesucristo y obviamente a través de Jesucristo y el Espíritu Santo con nuestro Padre Dios. Pero no solamente administrar la gracia significa que podemos crecer en la gracia, sino que también tenemos que entender que la gracia, y completamos en nuestras hojas, la gracia se puede provocar.
Y cuando hablo de provocar, no es que yo provoco la gracia, sino que quiere decir esta expresión provocar, la podemos estimular, la podemos incentivar. Debemos empujar para que esta gracia crezca en nosotros. ¿De qué manera? Definitivamente con un conocimiento de qué es lo que Dios quiere y Él le agrada que nosotros hagamos. Y voy a presentar algunas maneras de provocar en nosotros la gracia de Dios. Y la primera tiene que ver con vivir en la verdad y en la misericordia. Completamos en nuestras hojas. Vivir la verdad y en la misericordia. Proverbios capítulo 3, versículos 3 y 4 dice, nunca se aparten de ti, ¿qué cosa? Lo tienen en sus hojas. La misericordia y la verdad nunca se aparten de ti. Y si tú nunca te apartes de ellos, ¿qué dice? La consecuencia es, y hallarás gracia y buena opinión. Otra vez, ante los ojos de Dios y... Porque es inevitable que nosotros nos preocupemos, no digo por pasarla bien en este mundo, pero por lo menos llevarlo de la mejor forma posible. Porque somos hijos de Dios, sabemos que a Jesucristo le rechazaron y no esperamos que a nosotros nos hagan palomita, ¿no es así? Pero por lo menos queremos tener la aprobación para poder no tener tantos problemas en nuestro trabajo, con nuestros vecinos, con la gente que nos rodea, por el hecho de ser hijos de Dios. Entonces, dice que la única forma que la gracia se aplique en nuestras vidas para poder tener de parte de Dios y de los hombres esa gracia de poder hacer lo que tenemos que hacer es estar cerca de la verdad y de la misericordia. Y son dos términos que nosotros debemos entender, de los cuales tenemos que conducirnos siempre. La verdad es la ausencia o la privación de la mentira en nuestras vidas, ¿sí? La verdad es a lo blanco decirle blanco y a lo negro decirle negro. ¿Cuál es el problema de la verdad? Que la verdad incomoda. Y muchas veces tanto al que la dice como el que la recibe. Y a veces omitir la verdad es darle permiso a que una mentira aparezca. Entonces somos responsables de andar y permanecer en la verdad. La verdad tiene un alto costo, sí es cierto. Sí es cierto, la verdad tiene un alto costo, pero Dios pide que nosotros vivamos en la verdad y en la misericordia. Y cuando hablamos de misericordia, hablamos de hacer incluso empatía o hacerle el bien a aquel que podemos nosotros pensar que no lo merece. Eso es misericordia. Pensemos por un momento en la misericordia aplicada en nuestras vidas, ¿sí? Dios no nos dio realmente lo que merecíamos. Sí, porque nuestro pecado merecía condenación, pero a través del sacrificio de Jesucristo, Él decidió hacer misericordia en nosotros y quitar sobre nosotros la condenación del pecado. Por lo tanto, si nosotros vamos a ser administradores de esta gracia y vamos a decidir andar en verdad y en misericordia, debemos ser misericordiosos, empáticos, quitar la miseria, incluso de aquel que nosotros consideremos que no se lo merece. Eso hizo Jesucristo. Y eso es lo que tú y yo debemos hacer. Pero no solamente la gracia se puede provocar viviendo en la verdad y la misericordia, sino que también va junto con pegado el hecho de ser humildes y no soberbios. El hecho de ser humilde y no soberbio. La semana pasada, cuando hablábamos de aquellos pecados que aparentemente están ocultos en nuestras vidas, o aquellos pecados no revelados, decíamos que todo hombre, hablando del varón, todo hombre tiene tres pecados fundamentales o tres pilares pecaminosos en su vida, ¿no? Uno es el orgullo, otro es la soberbia y otro tiene que ver con la cuestión sexual en nuestras vidas, ¿no? Así platicamos, así definíamos la semana pasada. Pero realmente uno que nos pega a la mayoría tiene que ver con la falta de humildad en nuestras vidas. Podemos hacer un ítem especial en la humildad, o sea, en el exceso de soberbia en nuestras vidas. Y la palabra de Dios es categórico en cuanto al pensamiento de Dios, aquel que no es humilde y aquel que se regordea en su soberbia. Y Santiago capítulo 4, versículo 6 dice, Dios resiste ¿a quién? A los soberbios. Y da gracia ¿a quién? A los humildes. ¿Quieres conocer qué piensa Dios acerca de la soberbia? Creo que este versículo es muy claro. Resiste. Dice, tú topas con pared con Dios cuando eres soberbio. Tu soberbia es lo que te mantiene cada vez más lejos de Dios. Mi soberbia es lo que hace que yo retroceda
y no permite estar bien o cada vez más cerca delante de Dios. Por lo tanto, siempre debemos considerar que todo lo que hacemos, todo lo que tenemos y todo lo que somos, varones, viene de Él y no de nuestro esfuerzo. Eso es ser humilde, reconocer. Incluso muchas veces la humildad nos lleva a sentirnos incómodos con aquellas cosas que Dios nos da porque nos sentimos que no somos incapaces de administrar. Pero nuestra humildad nos lleva a entender que si Dios lo da, lo debemos y lo tenemos que administrar. Porque reconocemos que Dios es nuestro Señor. Por lo tanto, cada uno de nosotros debe asumirlo con verdad y con humildad en nuestros corazones. Y de esa manera vamos a descansar sabiendo de que es Dios quien está dirigiendo su gracia sobre nosotros e incluso sobre nuestro entorno, sobre los nuestros. La esposa que nos dio, los hijos que Él nos dio. 3. La gracia es para compartir. La gracia es para compartir. Si hablamos de una administración, hombres, es claro que tú y yo necesitamos, cuando hablamos de administrar, ¿cuántos aquí han administrado? ¿Cuál es el gran secreto para comenzar una correcta administración? Aplicar un buen proceso, ¿no? Pero para aplicar un buen proceso, ¿qué es lo que tengo que conocer? El conocimiento de que voy a administrar. ¿Puedo yo traer todos los palmarés y todos ¿cómo se dice? Todo el respaldo. Si no conozco qué voy a administrar, va a ser muy difícil que ponga mis títulos por delante y se administre solo, ¿no es así? Necesito un profundo conocimiento, al menos un conocimiento de lo que voy a administrar para poder tener una correcta administración. Lo mismo pasa con la gracia de Dios. Necesitamos conocer, tener el conocimiento de lo que es la gracia de Dios, que es multiforme, que no a todos se nos manifiesta de la misma manera, que hay dentro de esa multiforme gracia de Dios. Bueno, la salvación sí a todos, pero luego, cuando se aplica en la vida es conforme a los dones, según lo que leíamos en Pedro, capítulo 4, conforme a los dones que recibimos debemos administrar. Ese es el camino por el cual debemos ir. Pero sobre todas las cosas, debemos entender que la gracia viene a nosotros con el propósito de que nosotros podamos compartirla. Podamos compartirla, no para que nos la quedemos nosotros solos, ¿sí? No para que digamos, la recibí yo y la gracia aplique en mi vida y no la voy a compartir con nadie. No. Jesucristo, cuando estuvo en esta tierra y estuvo con sus discípulos, Él mandó a sus discípulos a predicar el Evangelio, Él mandó a sus discípulos a sanar a los enfermos, Él mandó a sus discípulos a echar demonios de la vida de las personas, pero le dijo claramente, todo esto lo hacen porque yo les doy poder. Pero en Mateo capítulo 10, versículo 8, les aclaró y le dijo, todo esto ustedes lo recibieron de gracia. Y así como de gracia reciben, dice la palabra de Dios que de gracia debemos darlo. De gracia debemos darlo. Es decir, lo recibes de balde, no hiciste nada para recibirlo y Dios te lo dio. Ahora tú debes compartirlo. Debes compartirlos. 4. Cuando hablamos de administrar la gracia, no solamente compartir, sino que el compartir nos demanda algo muy importante. Hay que esforzarse. La vida cristiana es eso. Es cuesta arriba en todo lo que hacemos. ¿Por qué? Porque vamos contracorriente. Porque vamos caminando hacia arriba. Porque el llamado viene de arriba y necesitamos esforzarnos. Pablo le dijo claramente a su hijo amado Timoteo, aquel hombre que él pudo ministrar, y le dijo en el capítulo 2, versículo 1 de la segunda carta, tú pues, hijo mío, esfuérzate, ¿en qué? En la gracia que es en Cristo Jesús. En la gracia que es en Cristo Jesús. Y cuando hablamos de esforzarnos en la gracia, en ningún momento hace referencia de poner de nuestro esfuerzo físico y de realmente ponernos bajo el esfuerzo que nosotros hacemos cada día. La labor no es fácil de administrar la gracia de Dios. Nadie dijo que era fácil. La vida cristiana en ningún momento es color de rosa. Y déjame decirte algo, conforme a más gracia recibimos, más responsables somos de administrarla y más responsables somos de compartirla y mayor esfuerzo demanda de nosotros. ¿Quieres crecer espiritualmente? Es como cuando tú quieres crecer tu cuerpo físicamente. Te esfuerzas, ¿no? Te alimentas, descansas,
haces ejercicio. Bueno, lo mismo pasa cuando hablamos de esforzarnos para crecer en la gracia de Dios. Te esfuerzas. Haces horas extra en tu vida espiritual. Estás al pie del cañón. Atento a aquellas cosas que van a dejar de lado, van a quitar tu visión de la gracia de Dios, que te van a quitar de la responsabilidad de ser un correcto administrador de la gracia de nuestro Dios. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículos 9 y 10, nos va a enseñar cómo era su experiencia de vida. Recuerda que él lo tuvo todo, y él lo puede presumir y lo podía presumir, porque él era un hombre poderoso en este mundo, era un hombre que le temían, y era un hombre celoso de lo que hacía y celoso de su fe, equivocada, pero celoso de su fe. Y él perseguía a la iglesia, y él buscaba siempre, en su opinión y su punto de vista, administrar esa gracia o lo que era bueno, lo que él consideraba bueno. Y Pablo llega a decir en 1 Corintios capítulo 15, versículos 9 y 10, lo siguiente: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Yo no soy digno de ser llamado apóstoles, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Admiras al apóstol Pablo? ¿Alguna vez has deseado ser como Pablo? Él entendió que lo único suficiente en su vida era la gracia de Dios, y que nada de los logros que él tenía nunca más los iba a poner por delante. Y después vamos a ver cuál es la conclusión de su vida. Pero cuando nosotros, varones, entendemos cómo opera la gracia de Dios, nos damos cuenta de que todo nuestro esfuerzo tiene que ser para que la gracia de Dios no sea vana o no sea en vano. Y para administrarla, tú y yo debemos reconocer y también aplicar la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Pablo dijo: me he esforzado y he trabajado, pero no en mis fuerzas, sino en la gracia de Dios. Y 5, que tiene mucho que ver con esto de administrar y que hablamos también con el hecho de esforzar y compartir. Entendemos cuando administramos la gracia de Dios que la gracia convierte nuestra debilidad en poder. La gracia convierte nuestra debilidad en poder. Por lo tanto, podemos decir que es tiempo de dejar de quejarnos por nuestras debilidades, por nuestras incapacidades, y es tiempo de reconocer la gracia de Dios en nuestras vidas. Pero no estoy hablando de autoflagelarnos, ni estoy hablando de convertirnos en un obstáculo, en un bulto, pensando de que, bueno, que Dios haga lo que tiene que hacer, sino estoy hablando de no limitar la gracia de Dios en nuestras vidas. No limitarla. Y entender que esa debilidad, que sí puede ser que esté en nuestras vidas, Dios se encarga de tomarla y convertirla en una fuente de su poder. En una fuente de su poder. Porque Pablo otra vez va a decir en 2 Corintios capítulo 12, versículos 7 al 10, lo siguiente: para evitar que me volviera presumido. Fíjate Pablo, para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en mi cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo: ¿te basta con qué? Con mi gracia. Pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo ¿en qué? Qué loquillo este Pablo, ¿verdad? Podemos pensar que en este siglo no viviría ni 5 minutos, ¿ah? ¿Cómo que gozarte en tus debilidades? Eso es ser vulnerable, eso es cometer sincericidio, Pablo. Pero no, dice, me regocijo en mis debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Qué lección, ¿verdad? Qué lección. ¿Has sido señalado por ser cristiano? ¿Has sido vituperado, insultado, menospreciado, hecho a un lado por Cristo? ¿O nomás no te identificas como cristiano por temor a eso? El apóstol Pablo continúa diciendo:
todo lo que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Ya entiendes cómo funciona la gracia? Cuando reconocemos nuestras debilidades e incapacidades, pero no nos ponemos en víctima, sino que dentro de la esfera de la gracia de Dios, dentro del plan de su gracia, esas debilidades, no te olvides, esas debilidades Dios las usará para que Él pueda operar a través de ellas su gran poder, para que Él opere a través de ellas su gran poder. Y concluimos con la multiforme gracia de Dios. Y para que entendamos cómo funciona la multiforme gracia de Dios, te voy a contar una historia. Y esta es la historia de 3 árboles que estaban en un bosque. Y de repente se ponen a hablar entre ellos y dice, ¿qué es lo que quieres ser? ¿Dónde te ves dentro de un tiempo? Entonces el primer árbol dice, me gustaría ser un gran cofre que guarde un gran tesoro. Y que ese tesoro me haga realmente ver como alguien ostentoso, pero que yo contenga ese tesoro. El segundo árbol dijo, no, a mí me gustaría ser un gran barco, un gran transatlántico que vaya por los mares y conquiste el horizonte. Y el tercer árbol dijo, no, yo no quiero que me corten, sino que quiero crecer lo más alto que pueda, para que cuando me miren puedan ver a Dios a través de mí. Pasó el tiempo y llegaron unos leñadores y cortaron el primer árbol. Y lejos de hacerlo un cofre, lo hicieron un comedero para animales. Y allí lo pusieron en un mesón. Pero un día, a aquel mesón llegó una pareja, o a aquel pesebre, llegó una pareja que no encontró lugar en un hotel. Y la mujer estaba embarazada. Entonces agarraron ese comedero, lo hicieron como un Moisés y pusieron dentro de él a un niño recién nacido. Aquel árbol que quería ser un cofre de tesoro y simplemente era un comedero de animales, siendo testigo de todo lo que ocurría y del milagro que ocurrió en aquella noche, se dio cuenta que dentro de él estaban depositando el mayor de los tesoros, un niño que venía a revolucionar la historia del mundo, que a pesar de haber nacido en un pequeño pesebre, recibió grandes visitas y los cielos cantaron su nombre. El segundo árbol fue cortado y en lugar de ser un transatlántico, hicieron una pequeña barca que la tiraron en un endeble o en un pequeño lago. Pero estando ahí llevando y trayendo pescadores y llenándose olor a pescado y demás, todo lo que ocurre en un lago, un día llegó un hombre con unos amigos y se subieron. Y este hombre se fue y se durmió en lo que cruzaban el lago. Pero mientras iban cruzando el lago, dice que una gran tormenta se levantó. Y todos los que estaban despiertos se asustaron y fueron a despertar a aquel hombre que estaba dormido. Y aquel hombre que estaba dormido se paró en la punta del barco, regañó a la tormenta y la tormenta se calmó. Y aquel árbol que quería ser un gran barco para conquistar y llevar a príncipes y reyes, ¿no es cierto?, dentro de sí, se dio cuenta que aquel hombre que estaba arriba de lo que él era, una barca pequeña, era un hombre con poder, que controlaba incluso las tempestades y los momentos difíciles de la vida. Y el tercer árbol fue cortado en pedazos y dejado en un galpón donde venían y lo hacían leña para el frío. Pero un día fueron y buscaron los pedazos de este árbol y los hicieron una cruz y los llevaron a un monte y sobre él crucificaron a alguien que el mundo decía y que decían crucifíquenle, crucifíquenle. Y cuando montaron aquella cruz sobre el monte, la tierra tembló y sucumbió ante el poder de aquel que no murió, sino que entregó su vida. Y que de repente la muerte de este hombre hizo que el día se volviera noche, pero cambió para siempre la historia de la humanidad. Y aquel árbol que quería que cuando lo vieran a Dios, estaba cargando en sí nada más ni nada menos al Hijo de Dios. Y hoy todo el mundo para llegar a Dios tiene que ir a este árbol. Y así funciona, amados, la gracia de Dios. Podemos decir, los árboles no cumplieron su sueño de ser lo que querían ser, pero sus sueños se vieron cumplidos con creces. Y fue mucho más de lo que ellos habían pensado. Por eso no te desesperes si hoy tú no estás donde querías estar a la edad
que tiene. ¿Qué tienes? No te desesperes si todavía no has llegado todo lo lejos que tú piensas que habías podido llegar o imaginarte. Lo que sí quiero decirte que cuando hablamos de la multiforme gracia de Dios, hablamos de planes de Dios mucho más grandes de los que tú y yo nos podemos imaginar. Y estoy seguro, porque lo dice la palabra de Dios, que Dios tiene algo pensado para que ese sueño que tú tienes sea cumplido. Pero Él tiene sus tiempos y Él tiene su forma. No te desesperes cuando no tienes algo que has anhelado, porque incluso eso es gracia. Eso es gracia. El tiempo, la hora y la forma va a llegar, pero la gracia es operada por Dios. Te puedo asegurar que nuestro fin va a ser tan glorioso como el fin de esos 3 árboles que habían pensado que Dios se había olvidado de ellos. Vamos a nuestras Biblias, 2 Corintios, capítulo 6. Versículos 1 y 2. Si tú no has entregado tu vida a Cristo, si tú no tienes idea cómo asegurarte la vida eterna, si tú no tienes idea cómo ser parte de la salvación, déjame decirte que el Señor también tiene para ti un tiempo. Pero ese tiempo está marcado por un día, por un momento. Y en ese momento tienes que volver a Él. Y Pablo dice en 2 Corintios capítulo 6, versículo 1 y 2. Así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí, todos juntos, que dice, ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de la salvación. Si tú no disfrutas, no administras la gracia de Dios, dice la palabra de Dios claramente que hoy es el día de salvación. Hoy es el día que tu vida puede cambiar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Confesar nuestros pecados, reconocer que somos pecadores, pedir perdón por nuestros pecados, confesar a nuestro Dios como el Salvador y el Señor de nuestras vidas, creyendo firmemente que Él murió, pero también resucitó, para de esa manera la gracia aplicarse a nuestras vidas como salvación. Y hoy está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Por eso hoy más que nunca debe tomar sentido en nuestras vidas, que nuestra vida debe ser vivida por y para gracia. Amén. Vamos a orar en esta mañana. Señor, te damos gracias por tu palabra. El desafío a cada uno de nosotros y a nuestros corazones de ser administradores de tu gracia. Señor, enséñanos que cada uno de nosotros debe tomar con responsabilidad lo que tú esperas de nosotros en el momento de ponernos en el lugar donde nos has puesto como hombres. Señor, tú has llegado a nuestra vida, nos has salvado, nos has quitado del pecado, has dejado tu palabra, tu espíritu, para que nosotros seamos responsables de vivir una vida sin excusas y de hoy ser administradores de tu gracia, de entender que en tu gracia se puede crecer, que tu gracia debe ser impulsada a través de nuestros actos, así como Jesucristo le impulsó a nuestras vidas. De que cada uno de nosotros debe elegir vivir en la verdad y en la misericordia, que cada uno de nosotros debe dejar el orgullo de lado, Señor. Que cada uno de nosotros debe compartir la gracia y entender que las muchas formas que tu gracia es manifestada en nuestras vidas nos va a llevar a ser el hombre que tú planeas que nosotros seamos. Que tu gracia siga aplicando en nuestras vidas y que nosotros podamos administrarla correctamente, es nuestro deseo y nuestro pedido. En el nombre de Jesucristo, amén y amén.